Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Les recuerdo a todos que en un rato se viene Juan Raúl Ferreira a propósito de las elecciones en el Ecuador, ganó Guillermo Lasso. También les cuento que en un rato, como cada lunes, se viene Fermín Mincho Méndez, el mercedario, amigo de esta casa, que nos da toda la información deportiva. Y mientras todo eso ocurre, Herbie Hancock, el músico, compositor, referente del jazz, hoy nos ayuda a poner la mañana en camino. Está cumpliendo 81 años de edad. Ahora es el momento de recibir, tal cual lo habíamos anunciado, al médico neurólogo, al docente, al integrante además del secretariado ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Está con nosotros Federico Preve. Hola Federico, buen día, bienvenido doctor. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos en este momento que te agarra en pleno laburo, en pleno trabajo, ¿no? Estaba sí, en actividad asistencial. Ajá. Que, a ver, para desasnarnos un poquito, ¿en qué consiste eso? ¿Qué No, vas a... estaba en el hospital de clínicas supervisando la actividad de sala de neurología. Ujú. Ahora, y bueno, hoy no tuvimos interconsultas en piso, pero básicamente hacemos esta actividad en atención en policlínica, en este momento telefónica, los pacientes internados en sala y en otros pisos, en sala de neurología y en otros pisos, hacemos las interconsultas. Ahora toda la actividad asistencial desplazada por el COVID, ¿no? Es una de las, bueno, de las cosas que vamos a hablar ahora, pero hemos visto toda la actividad generalmente del resto de las enfermedades y patologías desplazada por la abrumadora cantidad de pacientes COVID. Lo que en sí mismo esto significa un implícito inconveniente, un implícito problema. También cualquiera puede entenderlo, ¿no? Sí, sí, no estamos en tiempo de analizar la situación en términos de por qué hay menos ingresos de infartos cerebrales, infartos cardíacos, pacientes con tumores o demás, porque bien la dinámica no la sabemos, podemos analizar el año pasado lo que sucedió, pero bueno, será motivo de análisis como sucedió en otros países después que pase la situación dramática que estamos viviendo, analizar científicamente este desplazamiento total, o total no, pero francamente alto de toda la actividad, de todas las enfermedades no COVID, por ponerlas en un paquete, a propósito del COVID. También a propósito que mencionás eso, me parece interesante algo que leí de vos, me parece que en algún posteo de Twitter seguramente, y que tiene que ver con lo que provoca el COVID a las personas, ¿no? Porque estamos, y está bien que así sea, se me ocurre, estamos muy urgidos por la saturación del sistema de salud, ¿no? Y de pronto me da la sensación que reposamos menos nuestros análisis, nuestros comentarios acerca de qué le pasa a las personas que sufren la enfermedad. Ya me gustaría abordar ese tema contigo y además usándote en tu condición de neurólogo. Pero antes de ir a eso, si alguien llegara, qué sé yo, de Austria, de Honduras o de Nueva Zelanda y te preguntara, Federico, con relación a la emergencia sanitaria, ¿cómo está Uruguay en general y cómo está el sistema de salud en particular? ¿Cómo lo resumirías vos? ¿Cuáles serían los puntos que entendés son más dignos de destacar? Bien, si un extranjero que conoce poco el Uruguay me preguntara, le diría que el Uruguay hoy está en la peor situación desde la emergencia sanitaria, desde el ingreso de la epidemia a Uruguay, con una tasa de contagios y de casos comunitarios muy alta. Para poner un ejemplo, le graficaría que tenemos casi 35.000, entre 33 y 35.000 personas cursando la enfermedad, y esto es prácticamente la capital de unos departamentos. ¿Sí? Es como si toda la ciudad de Florida, es como si toda la ciudad de Florida, que es una capital departamental, estaría contagiada. Le explicaría de esa forma, le diría que tenemos por millón una tasa de mortalidad muy alta, que hemos superado a Brasil, que era el que tenía peor tasa de mortalidad, con 40 muertos día, y también le diría que tenemos un sistema de salud robusto, que a pesar de ello, con la merma de los recursos humanos y con la saturación de los niveles asistenciales, tanto en domicilio, en territorio, en salas,
y aproximándonos a eso, a la sobrecarga demencial en los cuidados intensivos, que son como la punta de la pirámide. Todo para atrás está saturado, incluso los insumos como el oxígeno y algunos fármacos. Le diría que bueno, que tenemos que dar una vuelta de timón muy rápida desde el punto de vista de cambiar alguna estrategia, porque si no se va a desbordar todo como está sucediendo y vamos, eso después son muertes prevenibles y son secuelas de enfermedades prevenibles, y bueno, y que el Uruguay en realidad es una población chica y que tenemos suficiente backup como para poder sostener esto si se toman algún tipo de medidas. ¿Y cuáles son, perdón mi apuro, y cuáles son esas medidas para que esto no se vuelva insostenible, para seguir tu lógica? Bien, a ver, nosotros en enero, nosotros como sindicato médico en enero emitimos una declaración de que queríamos retomar el hilo epidemiológico. En ese caso, en ese momento había entre 600 y 700 casos por día, y para retomar el hilo se precisa entre 200 y 300 casos. ¿Qué es retomar el hilo? Poder controlar a las personas y a los casos y a los contactos estrechos, hacerle un seguimiento comunitario y evitar y llevar a la cuarentena a esas personas y evitar el contagio comunitario masivo. Eso como una estrategia de reducción en el corto plazo de la enfermedad. Y la segunda estrategia es potenciar al máximo y profundizar la vacunación, que es la estrategia de mediano plazo. Con la reducción de la movilidad, retomar el hilo y la alta capacidad de testeo que tenemos, se podría haber evitado una situación como la que estamos hoy de saturación del sistema de salud. Hoy lo que hay que hacer es lo mismo, pero bueno, en aquel momento teníamos 380 muertos y hoy tenemos casi 1.500, 1.400 y pico. Y más allá de los muertos, hoy hay 33.000, 35.000 uruguayos y uruguayas cursando la enfermedad. En aquel momento teníamos 8.000. Y hoy se precisa, recién en otra nota utilicé la metáfora que utilizó Medina el otro día, el profesor Medina. Él decía que si estamos viviendo como si todos los días chocara un ómnibus y murieran todos los pasajeros, que son 40. Yo le dupliqué esto porque me importa hablar de las secuelas. Entonces, como si chocaran todos los días 2 ómnibus de 40 personas cada uno completo falleciera, y del otro la mitad de los que cursan la enfermedad moderada o grave se recupera, y la otra mitad queda con secuelas respiratorias, neurológicas, de la salud mental, porque cursan una enfermedad en una abrumadora soledad, cursan la enfermedad grave, con mucho miedo de la muerte y demás, en una silenciosa y abrumadora soledad. Y bueno, y las secuelas en la salud mental, neurológicas, en cardiovascular y renales también, pero en menor medida, pero sobre todo respiratorias, y eso que no se habla, queda la mitad del otro ómnibus con esas secuelas que, bueno, con la experiencia en los últimos 15 meses no sabemos qué tan crónicas van a ser, pero son muchas como deterioros de la memoria o de depresión, ansiedad o fibrosis pulmonar. Son secuelas que pensamos que van a quedar indefinidamente, y eso es una cara de esta pandemia que no se ve, y cuantos más casos hay, del 1 al 2% van a ser graves, o sea que ya sabemos que de cada 1.000 personas que se contagien, entre 10 y 20 van a ser graves, que la mitad de esas personas te van a fallecer, y que de la otra mitad que se recuperan, aproximadamente un 50% queda con alguna secuela. Y eso es pérdida de calidad de vida de muchos uruguayos y uruguayas. Entonces me permití duplicar la metáfora, que son 2 ómnibus de 40 personas, y que la mitad de ellos va a quedar con secuela y uno completo va a fallecer. Eso es lo que en realidad nosotros estamos pidiendo a los pasajeros de los ómnibus, que se cuiden al máximo y que cuiden a los suyos, y a los conductores de los ómnibus, que serían las autoridades, que la rendija de oportunidad que nos viene quedando la aprovechen para maximizar la perilla de la salud y de la vida, haciendo lo que tienen que hacer los decisores políticos, que es tomar decisiones sobre la valoración. Nosotros
creemos que en estas circunstancias hay que priorizar la salud y priorizar la vida. Doctor, con relación a la metáfora que es contundente y del profesor y que vos, entre comillas, la enriqueciste generando esa otra variante, también podríamos decir, porque es algo que créeme, aprendí yo un año atrás cuando surgió todo esto, y es lo siguiente. Yo recuerdo que el gran, diría casi el exclusivo hincapié sobre el cual se insistía a propósito del COVID, de la emergencia sanitaria, era el siguiente. Mientras algunos cuando todavía no se hablaba, y de hecho aún no se está hablando, recién ahora vos tirás algunas puntas acerca de las secuelas del COVID, claro, yo entiendo, la urgencia de los hechos impide que tengamos la paz suficiente y hasta el sentido de pertinencia adecuado para hablar de secuelas cuando se te está cayendo la casa abajo, ¿no es cierto? Da la sensación que no es el momento. Ustedes, que son el personal preparado y entrenado, sabe, sin embargo, que implícitamente cuando se te cae la casa abajo, o mejor dicho, cuando corres riesgos de que la casa se venga abajo, sabes de todas maneras que eso va a provocar secuelas y naturalmente obra en tu mirada. Y está bien que así sea. Pero yo recuerdo que un asunto sobre el cual se insistía mucho, te diría casi el único sobre el cual había una unanimidad, tenía que ver, incluso cuando hasta se cuestionaban los números, tú recuerdas, Federico, acerca de porque el número de hisopados era muy bajo, entonces se suponía que desde los negacionistas que señalaban, esto es un invento porque la gente que se enferma igual se estaría enferma de otra cosa, los que se mueren igual se morirían de otra cosa, bla, bla, bla. Y por otro lado, los que abrazaban la teoría conspiratoria, ¿no? Las autoridades están ocultando números porque en realidad la situación es peor en la que dicen, bla, bla, bla. Y yo señalaba que había un número que era medio imposible de mentir, que era el número más confiable y que era el número de personas que requerían de CTI. Porque ese como que te mentía menos, porque bueno, si estás en el CTI es porque realmente la cosa exigía ese tratamiento. Y recuerdo que sobre esa pauta lo que se insistía un día sí otro también es, lo que tenemos que evitar es la saturación del sistema sanitario, en particular del CTI, para que no nos pase como, y señalaban los países de otras naciones, en continentes más ricos y en continentes más pobres, señalando, para que no nos pasen como a ellos que tienen que elegir a quién atienden, a quién no, y esto significaba quién se salva y quién se muere. De ese paradigma que se observaba como el único o el principal que debemos evitar, Federico, hoy, ¿qué tan lejos estamos? ¿Qué tan cerca estamos? Bueno, esas situaciones que la vivieron España e Italia en marzo del 2020, que la vivió Brasil 2x2 el año pasado y también fue vivida particularmente en Buenos Aires y en alguna otra provincia. El escenario de saturación lo estamos viviendo. El escenario de priorización de pacientes en el CTI, priorización, se está viviendo. El escenario de sobrecarga de la atención en domicilio, de la atención telefónica, de sobrecarga de los laboratorios y los testeos, de sobrecarga de las ambulancias, sobrecarga de la atención en las puertas de urgencia, ya se está viviendo. Y también el estrés muy fuerte de las salas de internación de hospitales y de las salas de internación de sanatorios. Hay un pequeñísimo backup, ya está el sistema saturado en todos los niveles, ya lo dijeron los prestadores, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo ha dicho también de la comunidad científica. Hoy, con el número de contagios que tenemos y sabiendo que tenemos entre 3 y 4.000, que vamos a tener entre mínimo 30 a 40 pacientes ingresando por día a los CTI por lo menos por 2 semanas, porque los pacientes claro, que ingresan en las próximas 2 semanas son los que se contagiaron las 2 semanas previas, o sea, hasta hoy. Bueno, y ahí fallece la mitad de los pacientes por los números que viene viene dando como muy consistente con lo que es el virus a nivel internacional.
Bueno, esa situación, si no se toma una medida drástica de reducción y si no hay un cambio comportamental en el riesgo de las personas, la vamos a vivir. El estrés del personal ya está, digamos, a pleno, y de hecho desde el sindicato hemos puesto a trabajar a una comisión con la Facultad de Psicología, con la coordinadora de psicólogos, con las sociedades científicas vinculadas al área de la salud mental para cuidarnos en la esfera de la salud mental, a todos los médicos y a todo el equipo de salud, porque el burnout, la quemazón y la situación de estrés emocional y afectivo y demás ya está siendo vivida. Y bueno, la situación más dramática de quién sí o quién no, quizá es la única potencialmente prevenible, pero ya se están priorizando los pacientes en el sentido más razonable y racional, pero bueno, a nosotros es una cuestión que nos quema éticamente, que nos quema en el profesionalismo, y bueno, por eso es que hablamos de priorizar la vida, de priorizar la vida para evitar muertes prevenibles y la salud para evitar discapacidad prevenible, que también es muy importante, y eso es lo que pedimos que se priorice a los pasajeros de los ómnibus y a los conductores de los ómnibus. Bien, y en ese contexto, si yo tuviera decisión acerca de cómo deben actuar los conductores de los ómnibus, ¿verdad? Las autoridades, las que tienen poder sobre el poder que otorga el funcionamiento de la República y por lo tanto la instalación de políticas públicas. Desde esa mirada, si alguien te mira a los ojos y te dice, está bien, Federico, me parece bien lo que decís, ¿cuáles deberían ser, según tu mirada, esas medidas para sujetar la movilidad que aún no se están aplicando? Porque hay un argumento que surge casi inmediatamente, es ya paramos con las clases, y cuando paramos con las clases, y yo podría hacerme vocero de esa posición, es con todo el dolor del alma, porque sabemos lo que significa que los chiquilines se quedan sin clases, porque no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, y en particular los sectores más desposeídos, los más afectados, truco, ¿no? Ahora bien, no solo implica esa una mala noticia, pero la buena noticia es que al evitar eso, logramos que 1/3 de la población, casi 1 millón de personas, no se muevan en el marco de suspensión de las clases. Sobre ese paradigma, ¿qué tenés que decir? Y en todo caso, si se puede agregar algo más y en qué dirección, según tu mirada, doctor. Voy a dar una mirada estrictamente personal, Sí, para sí, no comprometer la institución. perfecto, pero habrás advertido que en el arranque de la pregunta le hablaba yo al doctor, ¿verdad? A Federico, Sí, más que sí. al sindicato. Voy a poner un ejemplo concreto que el otro día me dijo un amigo. Si tenemos un familiar enfermo, muy enfermo, y que requiere de alguna medida de salud que cuesta muy cara, o gastamos todo nuestro colchón de ahorros, o pedimos plata prestada para salvarle la vida o para salvarlo y darle la mejor atención posible. Creo que eso es una decisión que lo haría prácticamente cualquier persona con un familiar, con un hijo, con una hija, con un hermano, con una hermana, con un padre, madre. Creo que extrapolando eso a la toma de decisión política, por eso hablaba de priorizar la vida, de priorizar la salud, es momento de que la perilla de la salud sea la perilla principal, y que obviamente que esto tiene un montón de otras repercusiones, que quizá el país tenga que hacer lo mismo que una madre o que un padre de familia, y usar colchones de ahorro o utilizar endeudamiento para priorizar esas variables, pero bueno, obviamente que eso es una decisión de carácter político. Si se decide un Estado presente y activo, fuerte, para contener el potencial daño socioeconómico que puede generar una merma de cualquier tipo de actividad no esencial, o si seguimos con la actual percepción de riesgo de cada ciudadano, y los conductores le dicen a los ciudadanos, es responsabilidad de ustedes y depende de ustedes.
Sí, Pero sabes que ese concepto... Si suelta el volante. Ese concepto lo entiendo con claridad, pero créeme que estoy haciendo un ejercicio de... ¿Específico querés? Específico. Claro, déjame ser ¿qué ministro? Ya que estoy para elegir, déjame ser el presidente de la República, sí. Y te digo, Federico, está bien, por la plata no te preocupes, porque además, a pesar de todo lo que dije hasta hace un ratito, te diría el presidente, el déficit fiscal ya no me preocupa tanto, porque además de hecho somos el país de los países que más bajo déficit fiscal tienen en la Tierra ahora, en el marco de la pandemia. Por la deuda no me preocupo, porque además hasta los organismos internacionales sugieren y está barata la plata para endeudarme. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que parar? ¿A quién tendría que decirle quédese en su casa? Bueno, nuevamente mi opinión personal es volver a marzo del 2020. Todas las medidas que se realizaron y las exhortaciones que se realizaron en marzo del 2020, que se realizaron por este mismo gobierno. Y tomando como ejemplo uno de los acuerdos que hubo entre la Cámara de la Construcción y el ZUNCA con respecto a la suspensión de la construcción, tomándolo como ejemplo porque allí hubo un acuerdo durante 3 semanas, estamos hablando de plazos acotados en el tiempo, durante 3 semanas para reducir la movilidad de subsidios en el sector. Por lo tanto, tomando eso como ejemplo, diría que volver a marzo del 2020 con una especie de subsidios por rama con esa imagen. Pero bueno, es una opinión. Bien. Cuando se habla de eso, enseguida se insiste, no podemos hacerlo porque no queremos un estado policíaco ni queremos instalar toque de queda, el famoso, el emblemático. Nadie propuso eso y nadie quiere eso. Me parece que las personas que propongan eso no están entendiendo el concepto de reducir la movilidad y de subsidiar las ramas de actividad que se bajan, ya sean comerciales, de culturales, socios, restaurantes y demás. Nadie está pidiendo acá ni toques de queda, ni estados policíacos, ni ninguna otra cosa, ni medidas prontas de seguridad, muchísimo menos. Nunca nadie habló de eso. Ni siquiera estamos hablando de pedir una cuarentena en los términos más específicos. Está hablando de reducir la movilidad por ramas y obviamente, para no golpear a esas ramas, que puedan generarse subsidios. Un ejemplo es lo que sucedió en la construcción en marzo de 2020 y las medidas perfectamente podrían ser las mismas de marzo del 2020, que fueron mucho más fuertes que las medidas que estamos teniendo ahora y fueron necesarias en ese momento, fueron necesarias para desarrollar el sistema de salud, para atender a la gente, desarrollar los testeos, tener una estrategia de mediano plazo, sí. Y bueno, y ahora son necesarias para evitar muertes, evitar discapacidad, secuelas y evitar un trauma social importante. Cuando algunos de tus colegas, desde la perspectiva de la acción sindical, propusieron informar a la opinión pública de todo esto y de la emergencia por la cual estaba pasando el sistema sanitario a través de videos y de viralizarlos, se les acusó de incidir políticamente en esta pandemia y de sacar incluso rédito político. No he leído tu respuesta acerca de esas observaciones. ¿Qué tendrías para decir al respecto? Bueno, a ver, 2 o 3 cosas. Lo primero es que como la situación interna del colectivo es de mucho estrés, de mucha tensión y bastante dramática, por cierto, la idea era que hubiera videos que reflejaran la situación, pero que tuvieran cierta línea y que no se fueran ni al escenario de mayor drama ni catástrofe, ni a un escenario de banalización de la situación. Eso cualquier persona que está en comunicación lo entiende y fue una intención, se cometió un error con eso al haberse filtrado y me parece que el tema termina por ahí. Sobre lo segundo, nosotros
todo el equipo de salud, porque está participando desde el área de la psicología, la medicina, la enfermería, la odontología, toda la licenciatura de nutrición, fisioterapia, además de sociedades científicas médicas, especialidades, y además de funcionar en el comité de emergencia, el sindicato médico con la FEMI, con el SAC y demás. Y nosotros, en realidad, como profesionales, tenemos un compromiso ético, tenemos un compromiso con el cuidado de la salud de las personas. Sabemos bien que a veces podemos sanar y curar y otras no, y tenemos que acompañar, pero siempre ayudar. Y bajo esas premisas es que como colectivos, como organizaciones y como ese conglomerado solicitamos. Si es un accionar político, y bueno, obviamente que es político en términos de que estamos pidiendo que se tomen decisiones en una línea, pero no tiene nada que ver con lo político partidario. Se ha intentado llevar a ese lado, que me parece que es querer ver las cosas a través de una televisión que no es tal, pero sí es una posición política basada en el compromiso profesional, basada en la ética profesional y en el cuidado, así como en una consulta, en el mano a mano, le decimos a la persona los cuidados que tiene que tener y le recomendamos tratamientos, estudios y demás, forma colectiva a la sociedad y a las autoridades que toman decisiones, también les aconsejamos. Y sí, estamos solicitando un posicionamiento político para evitar muertes, evitar discapacidad y evitar casos. Obviamente, los decisores políticos son otros. Tomarán los insumos o los atacarán. Yo creo que se atacó al mensajero sin escuchar el mensaje, pero la realidad hoy es más contundente que cualquier relato que se quiera hacer de la misma. Y punto. Bien, estamos empezando el final, además tenés otros compromisos, pero antes un comentario. Ayer se dio a conocer, cito como fuente La Diaria, pero no fue el único medio, el Ministerio de Salud pidió a prestadores de salud cuidar el gasto de oxígeno medicinal. Vos que estás ahí y yo que estoy fuera, no termino de entender qué significa cuiden el oxígeno. No lo termino de entender. A ver si vos me ayudás. Bien, ese comunicado del Ministerio y un comunicado de la Asociación de Químicos y Farmacéuticos, de Química y Farmacia, sobre los medicamentos utilizados en cuidados intensivos, particularmente sedantes y relajantes musculares. Hablan de la saturación del sistema desde otra perspectiva, que son los insumos sanitarios. Hay potencial escasez del oxígeno medicinal y potencial escasez de algunos fármacos importantes para los pacientes con cuadros respiratorios graves, y no hacen más que poner arriba de la mesa otra pata de saturación del escenario. Esto no tenía registro, al menos en el último tiempo. También es un tema regional y hay que saberlo, por lo tanto, para que no se desborde y desmadre el sistema de salud en su totalidad, lo que hay que es cerrar la canilla de pacientes, cerrarlos con la posibilidad de nuevos casos, y para eso son las medidas de reducción de la movilidad, de distanciamiento físico y demás. Quiero pasar solamente un mensaje antes de terminar, que tiene que ver con la vacunación. Uruguay viene muy bien en el ritmo de vacunación, más allá de algunas dificultades logísticas que las ha habido con el personal de salud y con algunas cuestiones en particular. Me interesan tres cosas. Primero, todavía no tenemos personas inmunizadas, recién a las 2 semanas de la segunda dosis vamos a tener personas inmunizadas. Estamos empezando a transitar eso, y el camino es la luz del mediano plazo. Segundo, la vacuna de Sinovac, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer, las tres vacunas que tiene nuestro país, son vacunas eficaces, con una eficacia global, o sea, para los contagios en general, intermedio-baja de Sinovac, intermedia, alta para la de AstraZeneca y alta para la de Pfizer, pero para prevenir los casos graves y las muertes, las tres vacunas son altamente eficaces, casi del 100%. Por lo tanto, hay que vacunarse. La recomendación muy fuerte del colectivo médico y del sindicato médico es hacia la vacunación,
y obviamente hacia los cuidados y hacia la reducción de la movilidad. Pero en particular, las 3 vacunas son eficaces para prevenir muertes y eficaces para prevenir casos graves o muy graves. Entonces, esto último que acabas de decir lo enlazo con la pregunta que tenía presente para hacerte en el final. Si yo vuelvo a ser otra vez el presidente de la República y te digo qué hay que hacer, y vos me decís, va la misma línea que hiciste un año atrás, en marzo pasado, ¿no es cierto? Y yo te digo, pero el problema es cuánto tiempo, a partir de lo que acabas de señalar, ¿cuánto tiempo necesitaría el Uruguay para tomar esas medidas de emergencia, de bajar drásticamente la movilidad? Eso precisa un monitoreo continuo, obviamente, pero mínimo 3 semanas, de 3 a 4 semanas de reducción drástica de la movilidad para que la curva que se empezó a desacelerar un poquito se haga plana y luego baje, retomar el hilo epidemiológico durante un periodo de 2 a 3 meses. Por lo tanto, reducción drástica de la movilidad, 3 semanas como mínimo, ahí evaluar, empezar la apertura de algunos sectores, siguiendo con los hilos epidemiológicos, y de acá a 2 o 3 meses el escenario es que si seguimos con un buen ritmo de vacunación, eso dentro de 3 meses va a ser la eficacia para continuar la caída de los casos. Siguiendo este ritmo de vacunación, ¿cuándo tendríamos la emblemática inmunidad de rebaño? Es muy difícil saberlo, pero eso va a llevar por lo menos 3 o 4 meses. Habría que preguntarle a los especialistas. No quiero, pero lleva meses. Yo diría que hasta mitad de año no la tendremos, y además esto se intrinca con la vacunación contra la gripe, que vamos a tener que empezar a vacunar sobre fin de mes contra la gripe, y ahí va a haber que hacer un puzzle importante de colectivos. Gracias por el tiempo, doctor. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia.